Muy buenas tardes. Aquí estamos para que trabajemos juntos la resolución técnica 6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que se denomina Estados Contables en Moneda Homogénea. Esta norma técnica nos va a dar las herramientas necesarias para poder llevar adelante el proceso secuencial, cuya incógnita fundamental, ¿sí?, cuyo resultado buscado es determinar la cuantía y el signo del resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Es decir, el impacto que ha tenido ese proceso del entorno en el que se desenvuelve la actividad económica, financiera de la entidad, en cuanto a la pérdida o revalorización de la unidad adquisitiva, del poder adquisitivo, digamos, de esa unidad de cuenta elegida, y que, por supuesto, es muy importante, muy relevante en determinados momentos y circunstancias determinarlo, ¿sí? Justamente para poder hacer una correcta medición de los resultados del desarrollo de la actividad o de la gestión del negocio social. La RT6 nos plantea un proceso secuencial, ¿sí? Así se llama, un procedimiento que al seguirlo prolijamente, y este es un gran hallazgo, un gran desarrollo, en verdad, de la doctrina contable argentina. Bueno, les decía que de seguir prolijamente este procedimiento, vamos a precisamente aplicar varios conceptos, como por ejemplo que los resultados se determinan comparando stocks de patrimonio al inicio y al final, con alguna cuestión que al trabajar la unidad de medida nos vamos a dar cuenta que solo ellos van a ser comparables en tanto expresen moneda de poder adquisitivo de un mismo momento, ¿sí? Y que el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda también se determina, digamos, por diferencia entre distintos subtotales o totales. Este proceso secuencial comienza solicitándonos que determinemos en el paso 1 los activos y pasivos al inicio en moneda de poder adquisitivo de inicio. Ese es el resultado del paso 1. Y por diferencia entre ellos, entre los activos y pasivos al inicio en moneda de inicio, vamos a determinar el patrimonio neto al inicio en moneda de inicio. Luego tenemos los pasos 3 y 4, que nos piden determinar de modo independiente cuál es la foto que nos va a mostrar los activos y pasivos al cierre en moneda de poder adquisitivo de cierre. Y por diferencia entre ellos, en el paso 4, vamos a determinar el patrimonio neto al cierre en moneda de cierre. Hasta aquí son pasos que resultan habitualmente sencillos de dar, pero bueno, hasta acá nos quedamos con algunos datos interesantes para avanzar, pero nos están faltando hacer algunas cuantas cositas. En principio, para avanzar hacia el paso 5, ¿qué hacemos? En el paso 5, que tiene por objetivo determinar el patrimonio neto de inicio en moneda de cierre, que contenga todas las variaciones cuantitativas sufridas por ese patrimonio neto de inicio durante el ejercicio bajo análisis. Cada una de esas variaciones, a su vez, expresadas en moneda de poder adquisitivo de cierre, lo quiero comparar con el patrimonio neto al cierre en moneda de cierre, de tal modo que pueda determinar el resultado del periodo como fruto del paso siguiente. Entonces, ¿cómo hago para comparar esos stocks de patrimonio que expresen moneda de igual poder adquisitivo, es decir, del momento
de la foto al cierre del periodo bajo análisis, y que me anoticie de cuál ha sido el resultado de la gestión del negocio social. Bueno, partimos del resultado del paso 2, es decir, del patrimonio neto de inicio en moneda de inicio, lo reexpresamos aplicándole el coeficiente punta a punta que relaciona el índice de cierre sobre el índice de cierre del periodo inmediato anterior, por cuanto los saldos iniciales de un ejercicio corresponden en términos del poder adquisitivo que representan a los saldos finales del periodo inmediatamente anterior. Y a ese valor que ya está expresando moneda de poder adquisitivo de cierre, le voy a sumar algebraicamente, es decir, sumar y restar todas las variaciones cuantitativas que ha sufrido ese patrimonio neto de inicio durante el periodo objeto de análisis, en tanto no correspondan esas variaciones cuantitativas al resultado del periodo. ¿Cuáles pueden ser ejemplos de ellas? Bueno, ejemplos de variaciones que modifiquen la cuantía del patrimonio neto de inicio durante el periodo objeto de análisis puede ser, por ejemplo, la distribución de dividendos en efectivo, puede ser la asignación de honorarios como una modificación o asignación de los resultados obtenidos en periodos anteriores, puede ser un aumento de capital o una disminución efectiva de capital que impacten sobre la cuantía de ese patrimonio neto inicial. Una vez que tengo el resultado del paso 5, que no es ni más ni menos que el representativo del patrimonio neto de inicio en moneda de cierre, y que contiene todas las variaciones cuantitativas sufridas por ese patrimonio neto de inicio durante el ejercicio, cada una de ellas consideradas en moneda de poder adquisitivo de cierre, excepto el resultado del periodo. Entonces, ese excepto nos lleva a entender claramente que al comparar este patrimonio neto de inicio expresando en moneda de poder adquisitivo de cierre, que contiene todas las variaciones cuantitativas sufridas por ese patrimonio neto de inicio, excepto el resultado del periodo, al compararlo con el patrimonio neto determinado como resultado del paso 4, que expresa el patrimonio neto al cierre en moneda de cierre que contiene el resultado del periodo, bueno, pues al compararlo con el resultado del paso 5, voy a obtener lo que sería el resultado del periodo, es decir, la ganancia o pérdida que realmente se obtuvo durante el periodo. Si yo comparo los resultados de los pasos 4 y 5 de una manera determinada, no solo puedo determinar la cuantía de la variación, sino el signo de esa variación, es decir, el signo del resultado del periodo. ¿Y cómo debo hacer esa cuenta? Bueno, pues al comparar el patrimonio neto del paso, surgido del paso 5 con el del paso 4, yo hago 4 menos 5, y de esa manera lo voy a poder determinar muy fácilmente. Fíjense que aquí en donde en la guía les mostramos el proceso secuencial, aquí lo señalamos claramente, ¿sí? Que si ustedes comparan o hacen la cuenta restándole el resultado del paso 4, haciendo el resultado del paso 4 menos el resultado del paso 5, obtienen la variación en términos absolutos y también el signo de esa variación. Pues bien, ahora vamos a hacer otra cuestión que en apariencia lo debemos hacer como aparte de esto, y que es el paso 7, que nos pide que sumemos algebraicamente todos los resultados del periodo, cada una de ellas también reexpresados al cierre, excepto el RECPAM.
Entonces, yo tengo que tomar del plan de cuentas todas las cuentas de resultado que han generado movimientos, excepto la cuenta RECPAM, y sumarlas algebraicamente. Allí yo voy a obtener el resultado del periodo que no incluye el RECPAM, que es el resultado del paso 7. Y yo ya tenía el resultado del periodo que sí incluía el RECPAM, que era el resultado del paso 6, ¿recuerdan? Entonces, al compararlos, ¿sí? El resultado del paso 6 con el resultado del paso 7, yo voy a poder determinar el RECPAM, es decir, el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Ese paso 8, que importa determinar el RECPAM, de vuelta, si yo quiero determinar más fácilmente la variación en términos absolutos y también el signo de esa variación, puedo hacer la cuenta de la siguiente forma. El resultado del paso 6 menos el resultado del paso 7, y de esa forma determinar el RECPAM. Esto que yo se los muestro, digamos, de un modo más, si se quiere, aburrido, como puede ser esta descripción del proceso secuencial que replica de algún modo lo que está contenido en la norma, y de esta forma esquematizado para que les quede visualmente más claro, ¿sí?, cuál es el sentido de cada uno de los pasos y el objetivo de cada uno de los pasos que voy a ir dando en el marco de este proceso secuencial genialmente concebido. Bueno, nos va a llevar a determinar lo que es nuestra incógnita, que es cuán bien o mal gestionamos, o gestionó la emisora, su capital monetario, su capital expuesto, ante un entorno de cambios en el poder adquisitivo de la unidad de medida determinada. Entonces, nosotros les habíamos planteado un caso, que es el caso Chubutense, Sociedad Anónima, para poder llevar a la práctica, de algún modo, este proceso secuencial y entenderlo más cabalmente cómo es que hago todo esto que aparece como una receta. Estos procedimientos tan claramente determinados en donde hay un paso, el siguiente paso y el siguiente paso, y yo tengo que ser muy prolijo en dar cada paso tal como fue concebido y no olvidarme de llevar a cabo ninguno de ellos, bueno, me asegura un resultado. El resultado sería conceptualmente correcto y representaría la resolución de una gran incógnita que nos movilizó a llevar adelante este proceso secuencial, que es saber cómo nos fue en cuanto a la administración del capital expuesto a un proceso de inflación o deflación del medio. Entonces, este es un caso extremadamente sencillo, que por supuesto no se va a dar en la práctica, se los puedo asegurar, en cuanto a que sea tan sencillo, pero tiene por objetivo nada más que repasar el proceso secuencial con algún número que nos pueda dar una idea acerca de cómo es que se lleva a cabo esto. En este caso, Chubutense, Sociedad Anónima, los años son de 3 meses, de manera que tenemos el mes 1, el mes 2, el mes 3. Los índices de precios, coeficientes correctores y las tasas de inflación son los que aquí se detallan. Fíjense que el periodo el mes 1 del año 1, el índice de precios es 1104,40. Aquí lo que tenemos es la relación entre cada uno de esos meses respecto del mes de cierre, es decir, aquí están determinados en esta columna los coeficientes correctores que deberíamos aplicar a cada una de las variaciones
que correspondan, o cada una de las partidas no monetarias, por ende reexpresables, que correspondan o que representen moneda de poder adquisitivo del mes 1, por ejemplo, para lograr su expresión en moneda de poder adquisitivo de cierre, es decir, del mes 3 del año 1. Cuando relacionamos el índice del mes 3, que es 1524,07, con el índice del mes 1, que es 1104,40, vamos a determinar el coeficiente corrector 1.38. Esto es redondeando en 2 decimales, que bueno, vale aclarar que cualquier redondeo de decimales puede llevar a determinar unas pequeñas variaciones entre el RECPAM determinado por la vía indirecta y la comprobación directa que pueda hacer de él por la vía directa, tal como hemos aprendido a hacerla, y hoy, en efecto, con este caso chubutense la vamos a revisar nuevamente. Bueno, aquí tienen entonces que el coeficiente corrector que va a llevar la moneda de poder adquisitivo del mes 2 hacia el mes 3 sería 1.20, y el coeficiente corrector del mes de cierre es naturalmente 1, porque relaciona el índice de cierre consigo mismo. Los importes acreedores se muestran entre paréntesis. El ejercicio económico cierra el 31 del mes 3 de cada año. En el mes 1, ¿qué pasó? Bueno, se constituyó la sociedad con un aporte de 1.000 pesos de capital integrado en el mismo acto en dinero efectivo. En el mes 2 se adquieren 800 pesos de mercaderías de reventa al contado. En el mes 2 también se venden al contado el 50% de esas mercaderías en 500 pesos, y no pasó absolutamente nada más en este primer ejercicio económico. Dice aquí que no se realizan otras operaciones en el año 1. Entonces, ¿qué se pide? Se pide realizar el registro de todas las operaciones, reexpresar los estados contables al 31 del mes 3 del año 1 en moneda homogénea, siguiendo el proceso secuencial establecido por la RT número 6 de la FAPSE, detallar cada uno de los pasos, efectuar las registraciones que correspondan en el libro diario y luego calcular el RECPAM en forma directa, como una forma de comprobación de ese RECPAM que lo estamos determinando al aplicar el proceso secuencial por la vía indirecta, que es la vía idónea, ¿sí? Reexpresando las partidas no monetarias. Muy bien. Entonces aquí voy a dejar de compartir ese planteo para pasar a compartir la solución, y de esta forma poder ir contándoles cómo es que tenemos que ir trabajando las situaciones. Bueno, en principio, conforme a la contabilidad tradicional, lo que vamos a ir haciendo es registrando las operaciones. En principio, el compromiso de aporte, digamos, de 1.000 pesos en efectivo, que es el compromiso de la totalidad de los accionistas a capital social, y en el mismo acto la integración de ese aporte, caja accionistas, ¿sí? La integración de los 1.000 pesos en efectivo. En el mes 1 del año 1 no pasó nada más. Pero en el mes 2, ¿qué pasó? Compramos mercaderías y vendimos el 50% de esas mercaderías. ¿Recuerdan? Esas mercaderías que compramos en el mes 2 del año 1 habían sido aplicados para su compra 800 pesos en efectivo. Entonces anotamos mercaderías de reventa caja por 800 pesos. Y luego registramos la venta y el costo de la venta, caja ventas por 500, y el costo de mercaderías vendidas a mercaderías correspondiente al 50% del valor de libros de las mercaderías, que representaba hasta allí 400 pesos.
Bueno, ¿qué cuentas auxiliares debemos hacer? Bueno, como estas son cuentas muy sencillas, yo les propongo que la hagamos un poquito, digamos aquí, en el aire, ¿sí? Simplificando, porque a esta altura ya conocemos cómo es la mecánica de registración. En efecto, esto es lo último que estamos trabajando para entender cómo es la aplicación del RT6, porque cuando trabajamos modelos contables ya vimos repetidas veces cómo determinar el valor original, que es el valor de libros, el valor reexpresado, que es el valor al que le debo aplicar el coeficiente corrector para determinar su valor en moneda homogénea, y determinar por diferencia con el valor nominal cuál es el RECPAM que seguramente ha generado el capital expuesto, el capital monetario, pero que lo estamos determinando a través de la reexpresión de todas las partidas no monetarias. Aquí tenemos que claramente advertir que en el plan de cuentas, de todas las cuentas que tienen movimiento, las cuentas no monetarias son mercaderías de reventa, costo de mercaderías vendidas, el ajuste de capital como expresión monetaria de la reexpresión del capital social considerado en su conjunto, y la cuenta ventas. Respecto de cada una de ellas, ¿qué podemos hacer? Como este es un caso tan simple, lo que podemos hacer es al coeficiente corrector quitarle la unidad para que al aplicarlo directamente nos dé cuenta de la variación generada o que debo contabilizar producto de la aplicación de la reexpresión. Entonces, tenemos un valor original de 400 pesos en mercaderías de reventa y el coeficiente corrector era 1.20, que relacionaba las variaciones del mes 2 del año 1 con respecto al mes 3 del año 1. Entonces, si el coeficiente corrector era 1.20, yo le quito la unidad, tengo por diferencia la variación neta. Por esto es que, dada la enorme simpleza del caso, podemos determinar que la variación de mercadería de reventa susceptible de registración es de 80 pesos, producto de aplicarle al valor de libros el coeficiente corrector neto de la unidad. 400 por 0, 20 da 80. El costo de mercaderías vendidas también tenía un valor original de 400. Recuerden que nosotros habíamos vendido el 50% de las mercaderías que habíamos incorporado en 800 pesos. En el mismo mes en que la habíamos comprado, vendimos ese 50%, y esto significa entonces que el valor de libros del costo de las mercaderías vendidas era de 400. Pues bien, si multiplico también por el coeficiente corrector neto de la unidad, es decir, por 1,20 menos 1, es decir, por 0,20, voy a obtener la variación neta susceptible de registración, 80. Tanto mercaderías de reventa como el costo de las mercaderías vendidas son cuentas que tienen saldo deudor, de tal modo que el incremento de su saldo, dado que estamos hablando de la existencia de un proceso inflacionario por cuanto el coeficiente corrector es superior a 1, importa tener que sumar al saldo de la cuenta esta variación neta determinada. Por otro lado, tenemos un par de cuentas con saldo acreedor, que son capital social y ventas. Bueno, pues capital social expresa los 1.000 pesos, moneda de poder adquisitivo del mes 1. Y recuerden que el coeficiente corrector que relacionaba la variación ocurrida entre el mes 1 y el mes 3 era 1.38. Entonces, quitándole la unidad, voy a determinar la variación neta. 1.000 por 0.38 da 380. Y como nosotros
En Argentina seguimos un criterio nominalista en orden a lo que nos indica la Ley General de Sociedades, 19.550 y sus modificatorias. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es imputarlo a una cuenta que va a integrar también el grupo de cuentas demostrativas de los aportes de los propietarios, pero que va a recoger en su saldo y reflejar a través de su saldo la reexpresión monetaria del capital social a lo largo de la vida de la entidad. Esa cuenta se llama ajuste del capital, entonces lo que voy a hacer es dejar la cuenta capital social que siga expresando el valor en moneda nominal de los aportes realizados por los accionistas, y en una cuenta aparte, que es ajuste de capital, e ir imputando a ella todas las reexpresiones del capital social. Bueno, ventas, que es una cuenta también con saldo acreedor. Había recibido un crédito por 500 pesos, porque recuerden que el 50% de las mercaderías que habíamos comprado en 800 pesos lo vendimos en 500, ¿sí? Entonces tenemos un valor original de 500 que multiplicado por el coeficiente que reexpresa la unidad de medida del mes 2 en relación al mes 3, que era 1.20, si le quito la unidad por 0.20 nos da 100 pesos de diferencia. Así todo, cuando yo registro el incremento de los saldos de las cuentas mercaderías de reventa y costo de mercaderías vendidas, por un lado, en el debe, y luego ajuste de capital y ventas en el haber, voy a obtener una diferencia que es de 320 pesos deudora, que lo voy a imputar por el método de determinación indirecto del RECPAM a la cuenta RECPAM, que al recibir un movimiento deudor, indudablemente denota que nosotros o la emisora perdió 320 pesos porque en su administración del capital expuesto a un proceso inflacionario como el que ya hemos visto, que del mes 3, del mes 1 hacia el mes 3 hubo un 38% de inflación, y del mes 2 al mes 1 un 20%. Bueno, la verdad es que hubo un proceso inflacionario muy importante, y evidentemente no logramos neutralizar el impacto de este proceso sobre lo que es el patrimonio o el capital expuesto a él. Y perdimos claramente 320 pesos. Entonces, a continuación, lo que hacemos es saldar las cuentas de resultado contra la cuenta resultado del ejercicio como cuenta patrimonial del patrimonio neto, y luego saldar todas las cuentas patrimoniales, generando el asiento de cierre de cuentas patrimoniales. Esto es lo que haríamos en términos registrales, ¿sí? En términos de teneduría de libros, por decirlo de algún modo. Pero todo este caso sencillito tiene por objetivo que repasemos puntualmente qué significa hacer lo que el proceso secuencial nos manda hacer en cada uno de los puntos en que se divide ese proceso secuencial, desde el paso 1 hasta el paso 8. Entonces, en el paso 1 nos mandaba a determinar los activos y pasivos al inicio en moneda de inicio. Esto significa que nos posicionamos en el momento, en el mes 1 del año 1, porque allí nació la entidad, en el caso del Chubutense Sociedad Anónima, y tenemos que los activos al inicio representativos de moneda de poder adquisitivo de inicio eran de 1.000 pesos y el pasivo era de 0. Por diferencia entre ellos, en el paso 2, vamos a determinar el patrimonio neto de inicio en moneda de inicio, 1.000 menos 0, 1.000. Aparte, determinamos los activos y pasivos al cierre en moneda de cierre.
cómo estaba conformado el activo al cierre, por un saldo de 700 pesos en caja, ¿sí? Porque habíamos recibido 1000, aplicado 800 a la compra de las mercaderías y recibido 500 de la venta al contado del 50% de las mercaderías. Bueno, tenemos 700 pesos en caja y tenemos una mercadería de reventa cuyo valor en moneda homogénea al cierre es de 480, ¿sí? Recuerden que nosotros habíamos incorporado 80 a lo que era el saldo inicial neto de las ventas, ¿sí? Entonces acá tenemos un saldo de 480 pesos en mercaderías, con lo cual el activo estaba formado por solo dos partidas, caja 700 y mercaderías de reventa por 480. Así es que el activo al cierre, moneda de cierre, representa un valor de 1.180 pesos. Y el pasivo al cierre sigue siendo de 0. Entonces, en el siguiente paso, que era el resultado del paso 5, ¿yo qué me propongo hacer? Me propongo homogeneizar el patrimonio neto de inicio en moneda de cierre, justamente determinando o adicionando a ese patrimonio todas las variaciones cualitativas, no, cuantitativas, ¿sí? Modificaciones cualitativas no nos importan en este caso, solo las modificaciones cuantitativas que no correspondan al resultado del periodo, sino a otras circunstancias. Recuerden, tal por caso, un aumento de capital, una disminución efectiva de capital social, una distribución de dividendos en efectivo, una asignación de honorarios y demás, ¿sí? Entonces, cada una de esas variaciones ajustadas al cierre. Bueno, ¿con qué nos encontramos acá? Bueno, nos encontramos creo que no les dije el paso 4, sí, perdón. El paso 4 nos llevaba a determinar el patrimonio neto al cierre, moneda de cierre, que era 1180 menos 0, 1180, ¿sí? Pero aquí es en donde me había detenido un poquito más a charlar. Fíjense que este es el paso 5. Patrimonio neto de inicio ajustado al cierre. ¿Cómo es esto? 1000 por 1.38, 1380. Más o menos todas las variaciones cuantitativas que ocurrieron durante el periodo que no correspondan al resultado del periodo. 0, porque no pasó otra cosa. Fíjense que entre el momento 1 y el momento 3 no hubo un aumento de capital, no hubo una disminución de capital, no hubo nada de lo que podría haber sido o generado o impactado como una modificación cuantitativa del patrimonio neto. Solo ocurrieron ventas, ¿sí? Que esos sí van a integrar el resultado del periodo. Entonces, aquí tenemos como resultado del paso 5 un valor de 1.380 pesos. Como resultado del paso 4, habíamos determinado que el patrimonio neto al cierre en moneda de cierre era de 1.180. En tanto, el patrimonio neto de inicio expresado en moneda de poder adquisitivo de cierre que contenga todas las variaciones cuantitativas también homogeneizadas en moneda de cierre, era de 1.380. Entonces, claramente el resultado del periodo es de menos 200 pesos. ¿Cómo hacemos esto? El resultado del paso 4 menos el resultado del paso 5. Bien. Por otro lado decimos, a ver, vamos a intentar encontrar el resultado del ejercicio que no incluya el RECPAM. Entonces, tomemos todas las partidas que integran el listado de resultados, pero no consideremos el RECPAM. ¿Cuáles son ellas? En este caso tan sencillito. Bueno, las cuentas involucradas son muy poquitas en términos de resultado. Ventas y costo de mercaderías vendidas, no hay otras. Entonces aquí tenemos el resultado bruto sobre ventas de 120 pesos positivo. Este es el resultado del paso 7.
Y el resultado del paso 6, ¿qué era? El resultado del periodo por diferencia de patrimonios, que sí incluye el RECPAM. Entonces habíamos dicho que hagamos 6 menos 7 y de esa manera podamos determinar la variación en términos absolutos y también el signo del RECPAM. Bien, entonces hagamos eso. Menos 200, que es el resultado del paso 6, menos 120, que es el resultado del paso 7, en este caso 120 positivo. Esto nos da menos 200 menos 120 nos da menos 320. ¿Y qué es el RECPAM? El RECPAM que nosotros habíamos registrado aquí, que era, aquí, perdón, habíamos registrado por diferencia de la reexpresión de todas las cuentas no monetarias y que precisamente representa el modo idóneo de determinación, es decir, un método indirecto de determinación. La justificación conceptual de esta reexpresión, de este proceso secuencial, de esta forma de determinación valiéndonos de todas las partidas que sean no monetarias, ya nos lo enseñó el profesor David Broch a través de su gran obra que se llama El ajuste integral, que yo siempre se las recomiendo, y que, bueno, brillantemente nos indica cómo es que logramos el equilibrio entre el capital monetario de un lado de la ecuación patrimonial básica y el capital no monetario del otro, desde la óptica, del otro lado de la igualdad, digamos, desde la óptica de la unidad de medida, precisamente. Sabemos que no hay tal igualdad hasta tanto todas las partidas no monetarias se expresen moneda de poder adquisitivo de cierre, para que efectivamente podamos decir que el capital monetario sea igual al capital no monetario. Ahora bien, aquí vamos a avanzar hacia el último paso de lo que nos pedía el enunciado, y que es la comprobación directa del RECPAM. Recuerden que los movimientos de capital expuesto han sido poquitos y muy claramente determinables, ¿sí? Construimos este cuadro, tal como muchas veces lo hemos hecho, donde anotamos en cada una de las filas los periodos, el activo y pasivo monetarios, capital monetario por diferencia entre ellos, el coeficiente corrector, el capital monetario ajustado, tal como si fuera no monetario, y el RECPAM, ¿sí? En donde sí aquí estamos pudiendo aseverar que ese RECPAM claramente lo generó ese movimiento de capital monetario, ese stock correspondiente a ese subperíodo que estuvo expuesto a un proceso de inflación o deflación determinado. Bueno, en cada una de las columnas vamos a incluir, bueno, en la primera columna, todos esta información de la que les hablaba. Luego vamos a ocupar una columna por cada uno de los meses que componen el ejercicio completo y una última columna para totales. Bien, en el mes 1, ¿qué pasó con el activo monetario? Bueno, se incrementó en 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque en el mes 1 se incrementó por un lado el activo expuesto e inmediatamente se neutralizó en términos de la cuenta accionistas, pero la integración inmediata de ese capital comprometido en dinero efectivo representa un incremento del activo monetario durante el mes 1 de 1.000 pesos. El pasivo monetario no tuvo movimientos, entonces el capital monetario es activos menos pasivos monetarios, da 1.000. El coeficiente de reexpresión que tiene que ver con llevar la moneda representativa de poder adquisitivo del mes 1 hacia el mes 3 es 1.38. Y después avanzamos, ¿sí? Después avanzamos con esta parte del cuadro.
En el mes 2, ¿qué pasó? En el mes 2 apliqué 800 pesos a comprar mercaderías al contado, es decir, disminuyó el activo monetario en 800, pero inmediatamente retornaron al patrimonio, retornaron 500 pesos, producto de la venta al contado de esas mercaderías, ¿sí? Entonces, en total, el activo monetario disminuyó en 300 pesos. El pasivo monetario no tuvo variaciones, entonces el capital monetario, es decir, el capital expuesto en este periodo fue de menos 300 pesos, es decir, que hubo algo así como una disminución importante en la exposición del capital a un proceso inflacionario, que lo denota la definición del coeficiente corrector como un coeficiente superior a 1. Cuando el coeficiente es superior a 1, claramente hubo entre el momento de cierre y el momento de referencia, hubo un momento de inflación, es decir, de aumento sostenido del nivel general de precios, en los términos en que haya sido definido el índice utilizado como base para la medición. Y luego, bueno, en el mes 3 no hubo variaciones de activos y pasivos expuestos, y anotamos aquí el coeficiente corrector. En la columna última de totales, lo que vamos a hacer es la suma algebraica de cada fila. Entonces, fíjense, aquí abajo tienen el resultado de la suma. 1000 más menos 300 más 0 da 700. Bueno, en el pasivo da 0. Y el capital monetario en total también da 700 positivo. Anotamos los coeficientes correctores y ya nomás cuando aplicamos los coeficientes correctores al capital monetario, nos damos cuenta que obtenemos un resultado que también es positivo, por ejemplo en el mes 1, y mayor al representativo de su valor nominal. Entonces, tenemos un capital monetario positivo, es decir, más activos expuestos que pasivos expuestos, y un coeficiente corrector superior a 1 que denota que hubo inflación. Justamente lo que podemos advertir es que la diferencia entre el capital monetario, fíjense, el capital monetario por diferencia entre el capital monetario ajustado y el capital monetario sin reexpresar, es de 380 pesos y el signo es negativo, por cuanto ocurre lo que acabamos de resaltar. Hay un capital positivo, es decir, más activos que pasivos expuestos, y un proceso inflacionario. En el caso del mes 2 ocurrió lo contrario. Lo que hubo fue una disminución del capital expuesto que nos da, ante un proceso inflacionario, un valor de capital monetario negativo mayor. Entonces la diferencia en términos absolutos de 60 pesos, yo la voy a considerar positiva. ¿Por qué? Porque es lo que evité perder al, digamos, disminuir los activos o a disminuir el capital expuesto al proceso inflacionario en este periodo puntual. Bueno, el mes 3 no pasó nada, y yo aquí lo que hago es la suma algebraica de lo que sería cada una de las filas. Las filas correspondientes al capital monetario ajustado, 1380 más menos 360 da 1020, y menos 380 más 60 da menos 320. Si yo comparo 700, que es el capital expuesto en moneda nominal, y 1020, que es el capital expuesto en moneda homogénea de cierre, yo voy a determinar claramente que si el capital monetario es positivo y el que expresa moneda homogénea es mayor que aquel que está expresado en moneda nominal,
claramente hay una pérdida por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, y en este caso es de 320. Precisamente la nota que aquí abajo apuntamos dice que existe una coincidencia con el RECPAM determinado por la vía indirecta. Recuerden que nosotros, aplicando el proceso secuencial, en el paso 8 habíamos determinado que el RECPAM era de menos 320, cosa que también habíamos hecho en el asiento de registración de la reexpresión de todas las partidas no monetarias que conformaban el patrimonio y los resultados de la entidad. Bueno, espero sinceramente que esto les haya resultado práctico, que lo hayan comprendido, que les haya agregado valor, y los invito a que practiquen con sus ejercicios, que por supuesto tienen muchos, para poder tener un poco más de idea acerca de la aplicación práctica de lo que es el proceso de ajuste integral, y que ese entrenamiento en la aplicación del proceso secuencial pueda ayudarlos a que, al comprender conceptualmente bien el proceso de ajuste integral, puedan efectivamente asesorar correctamente a sus clientes el día de mañana y revalorizar la información contable al brindar información homogénea en un entorno en el que exista inestabilidad de la unidad de medida aplicada. Es muy importante entender que, independientemente de la cuantía de las variaciones, cualquier variación, por mínima que ésta parezca, es importante calcularla, es importante determinarla y registrarla, por cuanto seguramente estos procesos del medio tienen impacto sobre el patrimonio y los resultados. Tenemos herramientas fabulosas para poder aplicarlos de un modo muy simple. ¿Sí? Simplemente lo que tenemos que hacer es cargar el plan de cuentas en un sistema contable computadorizado, definiendo las cuentas en cuanto a su comportamiento frente a la existencia de cambios en el poder adquisitivo de la moneda, y clasificarlas en monetarios y no monetarios. Luego cargar los índices que comprendan todos los periodos durante los cuales pudo haber habido movimientos digamos, en el patrimonio y los resultados. Y seguramente el sistema se ocupará de hacer todas las reexpresiones y de generar automáticamente el asiento de reexpresión. Pero para que todo esto lo podamos entender, nuestros papeles de trabajo sean consistentes, tenemos que precisamente comprender cabalmente el sentido y la secuencia que nos ofrece esta resolución técnica 6, que fue objeto de la clase de hoy. Bueno, muy bien, esto es todo, espero que les haya resultado de utilidad, y bueno, nos vemos la próxima. Gracias, muy buenas tardes.